Hola, soy Fedora Monroy y hoy, 26 de octubre, recordamos el nacimiento del beato José Gregorio Hernández. Desde su muerte ocurrida el 29 de junio de 1919, a José Gregorio Hernández se le ha descrito como un hombre excepcional, que decidió compartir la mayor parte de su vida terrenal con los más desposeídos hasta de la gracia de Dios. La vida, las buenas acciones y los milagros de José Gregorio Hernández han trascendido a lo largo de los años, generación tras generación. Historias y relatos del doctor dan muestra de que fue el médico del pueblo, pero también el de todos. El 26 de octubre de 1864, el pequeño pueblo de Isnotú, en el estado Trujillo, vio nacer a José Gregorio Hernández. Para su paisano, José Francisco González, fue un profesional de la medicina entregado a servir a quienes no tenían nada para curarse. Solo la fe en el siervo de Dios. Quizás por intersección divina, el doctor Hernández fue creciendo en sus otras pasiones como el amor a Dios por encima de todas las cosas. Por su familia, una humilde y sencilla que forjaron sus padres campesinos, llegados de la barina rural, a un Isnotú también golpeado por la pobreza. Él tenía una filosofía de vida. Él decía que los venezolanos debíamos tener una filosofía de vida para estar al servicio de los demás. Se formó en bacteriología y enfermedades endémicas y ejerció la medicina, remarcando que se preparó para atender a sus enfermos. En la mañana se levantaba para ir a misa y luego visitaba a sus enfermos. Regresaba a su casa, tomaba un descanso breve, se iba para la universidad a formar nuevos médicos, nuevos servidores de la salud y formó una escuela. Hay un episodio en la vida del médico que es ineludible no mencionar. En octubre de 1918 llegó al país la pandemia de la gripe española que causó la muerte de más de 40 millones de personas en el mundo. Los apuntes históricos señalan que en Venezuela habrían muerto unas 80.000 personas, de las cuales más de 1.500 fueron en Caracas. El doctor José Gregorio Hernández recién llegaba de actualizar sus estudios de embriología e histología en Nueva York y en Madrid, y se incorporó al intenso trabajo de la emergencia. Se crearon juntas de socorro, comisiones para cada parroquia y 6 hospitales de aislamiento. En cuanto a la labor docente de José Gregorio, también se encuentra una virtud inigualable en su currículo de vida. Con sus estudiantes transformó la medicina, la investigación en Venezuela. José Gregorio Hernández sobresalió como introductor de la medicina científica basada en la investigación, como profesor de varias materias novedosas en la carrera de medicina de la Universidad Central de Venezuela, histología normal y patológica, fisiología experimental y bacteriología. Se dice que la situación de salud pública mejoró desde la introducción de la medicina científica por el joven médico a su regreso de París en 1891. La tuberculosis, la disentería, el tifus, la fiebre amarilla, la peste bubónica, la bilharzia, la leishmaniasis visceral eran frecuentes y a veces endémicas, sobre todo en los campos. Hernández inició la investigación bacteriológica y parasitológica en el instituto fundado por él y enseñó a jóvenes discípulos como el bachiller Rafael Rangel a explorar ese camino. La investigación siguió el modelo dominante de la época, constituido por el Instituto Pasteur, y se operó en un centro profesionales que combinaban la producción, el servicio de diagnóstico y la investigación, de donde se enviaron misiones al exterior para obtener material o realizar estudios de campo. Los miembros de la Academia Nacional de Medicina, ante la proliferación de noticias falsas y remedios inútiles, publicaron una declaración oficial explicando en qué consistía la enfermedad y cuáles eran los tratamientos más convenientes. Es por esto que los doctores José Gregorio Hernández y Luis Racetti declararon públicamente que lo que estaba matando a tanta gente no era la gripe propiamente dicha, sino el estado de absoluta pobreza y miseria en que vivían la mayoría de los venezolanos, mal alimentados y con escasas o ninguna condiciones de higiene, muchos con padecimientos crónicos de paludismo y tuberculosis. Prescindiendo de las estadísticas o datos oficiales, es posible decir que el médico nacido en Isnotú es uno de los personajes más queridos de la historia de Venezuela. Los altares levantados en su nombre están en casi todos lados, así como también monumentos con su figura, además de templos y hospitales. El nombre de José Gregorio Hernández fue puesto a la orden de la Iglesia Católica con el calificativo del médico de los pobres.
No obstante, su don de empatía y su modo de vivir en valores hicieron que trascendiera las barreras de las clases sociales para convertirse en el médico de todos, cuando luego de 102 años el mundo vive otra pandemia. Te espero en el santoral de mañana y te pido que compartas este santoral a fin de que muchos venezolanos profundicen en la vida de nuestro querido beato, el doctor José Gregorio Hernández.